por tu bondad y tu gracia, porque ciertamente hemos pecado contra ti, Señor. Y tú, mi Dios, permaneces inamovible. Señor, tu amor por nosotros no cambia, Señor. Tu misericordia es continua, nueva cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque te apiadas de nosotros. Porque cuando, Señor, nos victimizamos y padecemos una u otra cosa, aunque no es a causa de Cristo, Señor, tú permaneces, mi Dios, amoroso con nosotros. No nos reprendes con, Señor, dureza como lo haces con aquellos pecadores que no tienen a Cristo, sino nos disciplinas en amor. Mi Dios, gracias, Señor, porque tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles, Señor. Gracias porque tu fidelidad, Señor, por tu gracia, nos anima a buscar la fidelidad. Nos anima, Señor, a ser reverentes, a ser serios, a ser responsables, a considerar lo eterno, Señor, como más importante que lo temporal. A ver que nuestra morada celestial, amado Señor, cada día, Señor, es algo más cercano, más real, Señor. Y así, mi Dios, tú por tu palabra predicada a nuestros oídos y corazones, Señor, vas aumentando el gozo, Señor, de nuestra patria celestial. Obra, mi Dios, esta mañana, Señor. Conoces cada corazón. Conoces, amado Señor, cada uno de nosotros. Sabes en dónde está nuestro tesoro, Señor. Sabes de nuestros ídolos. Sabes la verdad, Señor. Trata con nosotros. Obra en nosotros, Señor. Te ruego, Señor. Te ruego, Señor. Hemos confiado en ti. Y como dice el salmista, que no seamos confundidos. Y el que esté confundido, Señor, rescátale, Señor, levántale. El que esté perdido sin Cristo, obra, mi Dios, poderosamente y sálvale, Señor. Gracias, mi Señor, por esta mañana que nos concedes adorar. Gracias porque tenemos un lugar para la mayoría cercano, Señor. Gracias también por animarnos por la vida de otros hermanos que caminan por horas para poder congregarse, Señor. Y aprendemos de ellos el amor que tú eres digno de recibir por tu pueblo. Mi Dios, entregamos a ti, Señor, todo peso y toda carga y nos disponemos, amado Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, y ahora lo haremos por medio de la palabra. Ayúdame, Señor, guárdame de las soberbias de mi boca, de mi pecado, Señor. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor, fiel a la exposición, sin temor, Señor, sin maldad, en amor, Señor, cual sea tu voz. Y asimismo ayuda a mis hermanos a recibir tu palabra como de ti, Señor, como de parte de ti. Gracias, mi Dios, en Cristo oramos, dándote la honra y la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Hermanos, vamos a ir a las Biblias donde nuestro hermano Alex estaba leyendo. Es la primera epístola según San Juan, en el capítulo 2, que ahora estamos empezando a estudiar, hermanos. Y vamos a meditar ahí del 1 al versículo 6, del versículo 1 al versículo 6, que honestamente no estoy esperando tener que terminar. También procuraré guardar mi tiempo por ustedes, no por mí, hermanos. Y me disculparán aquellos que son hambrientos a la palabra, pero tenemos que pensar en todos, y aunque deberíamos todos de desear una predicación larga, hermanos, el mayor tiempo posible, pues a causa de la carne, hermanos, esto de pronto no puede ser así. Pero, hermanos, quisiera que recordáramos un poquito en la ocasión pasada, gracias Matt, que es en lo que termina Juan, hermanos, en el capítulo 1, que les recuerdo a todos, en las escrituras, hermanos, o los escritos originales o los más antiguos, no había divisiones de capítulos ni tampoco títulos. Esto se hizo, hermanos, creo con el propósito de ayudarnos y de poder entender los contextos. Pero el versículo 9, hermanos, dice, si confesamos nuestros pecados. Esa, hermanos, porción es importante, si confesamos. Es como si dijese, hermanos, el autor, si es que confiesas tu pecado, sucede esto. Por lo tanto, hermanos, sabemos que el método de Dios, infalible y perfecto, es que confesemos nuestros pecados para obtener algo a cambio. La persona que no confiesa sus pecados, hermanos, dice la Escritura, no alcanza misericordia. Es curioso porque, hermanos, cuando vemos que Juan está escribiéndole a la iglesia y el Espíritu Santo le habla a su pueblo, pues nosotros llegamos a una conclusión. Aunque somos salvos, aunque somos el pueblo de Dios, reconocemos nuestro pecado como lo veremos hoy y también sabemos
que necesitamos confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos por Cristo, ese es el motivo de nuestro arrepentimiento, no por la consecuencia, no porque me descubran, no porque salga a la luz quién verdaderamente soy, sino por Cristo, por amor a Él. Ese es el motivo santo del arrepentimiento. Y también la confesión. Hay 2 confesiones en la Biblia, no voy a abordar eso, solo quiero dar este preámbulo. La confesión con Dios es primordial, pero hay una que también nos humilla y nos, hermanos, nos lleva a reconocer que en realidad en ocasiones confesamos a Dios, pero sintiéndolo lejano o como sordo, o como si Él en realidad, hermanos, no sabe lo que hemos hecho. Y es una práctica, Señor, perdona mis pecados, y se acabó. Pero una forma de humillarnos, hermanos, es confesar nuestros pecados unos a otros. Ir con un hermano maduro. Te recomiendo, joven, te recomiendo, hermana, hermano, no vayas con aquellos que te van a hacer sentir bien mientras estás en tu pecado. Ve con aquellos que te van a confrontar. Te lo ruego en el nombre de Cristo. No busques, hermano, el alivio antes de tiempo. Eso es satánico. Busca a alguien que te escuche y que con la Biblia te hable la verdad para que la palabra te lleve más al arrepentimiento. Busca a estos que no te son gratos a causa de tu pecado. Busca a aquellos que sabes que conocen la Biblia y te van a reprender en amor, aunque duramente, y a la vez de ver tu arrepentimiento, hermanos, también te van a dar palabra de vida, palabra de ánimo. Hazlo, sé sabio, ayúdate, hermano, en eso. Y el apóstol Juan dice que debemos confesar nuestros pecados, hermanos, y dice también que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Explicaba en la ocasión pasada que si eres una oveja que se duele, como cuando cantamos, oh alma cansada y turbada, hermanos, es importante salir del humanismo y recordar que el alma cansada y turbada no es aquel que tuvo una jornada de trabajo muy dura, o que está pasando por cosas que el mundo pasa. Somos muy dados a eso. Señor, mis tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? ¿A causa de Cristo hay alguna? No, son tribulaciones como las de todo el mundo. Y aunque Dios tiene misericordia también de eso, hermanos, como del mundo y de nosotros, las tribulaciones, hermanos, en el creyente firme son a causa del pecado y a causa de la justicia. Su pecado y el pecado de los hombres. A causa del servicio, del desgaste por servir. Hermanos, las traiciones, las divisiones, los pecados de otros, las calumnias, las murmuraciones, cosas que le sucedieron a Cristo, que nos van a suceder a nosotros, y esas justamente son las almas cansadas y turbadas del caminar. Mis pecados, los pecados del mundo, y eso me hace sentir mal. Si tú olvidas la realidad de la Biblia con respecto a cómo Dios considera el pecado, sin duda, hermano, en un par de días tú estarás inmerso en ese espíritu de autoconmiseración, de dolor. Sufro mucho, mi trabajo, mis vecinos, mi auto descompuesto. Y llegarás a esa condición terrible, dejarás de ver el pecado y te verás a ti como una víctima miserable que necesita la ayuda de Dios en la persona humanista del abuelo. Hermanos, el tema aquí de Juan es confesar el pecado y recordarnos que Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo, por tanto, Él recuerda el nuevo pacto, como veíamos en la ocasión pasada. Y Él, cuando nosotros pecamos, hermanos, en lugar de someternos a un exilio o tratarnos con dureza, o que la tierra nos trague, o que el fuego caiga del cielo, hermanos, o que las serpientes ardientes nos muerdan, Él recuerda su pacto con Cristo. Y es como si Cristo se presentara delante del Padre y dijera: hey Padre, mira mi cuerpo, mira mis heridas, fueron por ellos. Y Él es fiel y justo para guardar su pacto y su promesa. Es por eso que nos perdona. Los que están apenas llegando a la verdad bíblica pueden creer que en el nuevo pacto Dios cambió. Y eso lo hablábamos en la ocasión pasada, hermanos, creyendo que ahora Dios, una vez que Cristo vino, pues es pura misericordia, amor, bondad, y podemos presumir eso y decir: mira cómo trató a tal y cómo trató a tal, y mira qué bondadoso. Sin duda, pero ¿cómo trató a los fariseos? ¿Cómo trató a los religiosos? ¿Cómo trató a los traidores, hermanos? ¿Cómo trató al joven rico? ¿Cómo trató? Y esa parte debo de recordarla. Dios es el mismo cuando, hermanos. Ayer, hoy y siempre. Él no cambió. Él hizo un nuevo pacto en su sangre que hace que el Dios de ira siga siendo Dios de ira y de santidad, pero no derrame esa ira sobre nosotros, no por nosotros, sino por Cristo, pero sigue siendo el mismo. La condición del hombre en sus pecados sin Cristo es terrible. Dios continúa siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es así, hermanos. Así que Juan recuerda, hermanos, la importancia de reconocer nuestro pecado
Y también nos dio una lección, si ustedes recuerdan, a esos escondrijos que usamos, como las expresiones de no, yo la verdad sé que soy pecador, sí quiero, pero no puedo. Esa es una declaración pecaminosa. No, yo no digo que sea perfecto, pero intento hacerlo y quisiera que Dios me usara. Declaración pecaminosa, mentiroso, porque estás diciendo que en eso no hay pecado. Estás diciendo que no hay pecado en la rebeldía, en la desobediencia. Estás diciendo que no hay pecado en la expresión de yo no puedo, cuando la Biblia dice que puedes en Cristo que te fortalece. Estás declarando muchos pecados, cubriéndote de otros, con otros pecados o expresiones de debilidad, de autoconmiseración, de soledad, de falta de tiempo, de cansancio. Mentira. Y debemos ser contundentes con eso, hermanos, y en amor llamar la atención. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dice que puedo, Él dice que debo, Él dice que tengo todo en Cristo, y yo digo que no. En la sabiduría del pecador no arrepentido dirá, no, yo no digo que sea perfecto, porque se justifica en su debilidad. Pero ¿qué crees que dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué dice la Biblia? Que la cobardía no es de Dios, que es valentía. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando yo pienso que no puedo, sí puedo en Cristo Jesús. Y son declaraciones de pecadores, hermanos, de los cuales nosotros nos podemos convertir o podemos caer en sus redes y creer a ese mensaje y poco a poco se irá debilitando. Recuerda que la intención de Juan aquí, como decía mi hermano Alex, es refutar las falsas doctrinas. Si Jesús no es Dios, pues entonces ese hombre a quien seguimos no tiene poder para transformarnos. No tiene poder, hermanos, para hacer cosas sobrenaturales en nosotros y a través de nosotros. No tiene poder para abrir puertas cerradas, no tiene poder para salvar, porque no es Dios. Así que si piensas tú en el gnosticismo, debes de pensar todo lo que esto implica. Si Jesús no es Dios, no es únicamente la herejía, hermanos, de esos hombres, sino también es un hombre que es débil igual que nosotros. Por lo tanto, probablemente hay más gnósticos a nuestro alrededor de lo que nos imaginamos. No niegan con toda veracidad la divinidad, pero con sus hechos sí lo niegan. Con su hablar sí lo niegan. Con su vida irreverente lo niegan. Con su falta de entrega lo niegan. Con su falta de compromiso lo niegan. Con su falta de deseos de comunión con la iglesia lo niegan, lo demuestran. Y tú tienes que ser sabio para detectarlo y en amor llamar su atención. Es una realidad. ¿Sí creemos en la Trinidad, hermanos? ¿Sí creemos en que Dios se encarnó y habitó entre nosotros naciendo de una virgen? ¿Sí creemos que caminó en este mundo, hermanos? ¿Que Él tuvo que comer e ir al baño? ¿Que sintió frío, calor? ¿Que tal vez, hermanos, se tropezó y le dolió su caída? ¿Que se enfermó de su estómago? ¿Que fue hombre semejante a nosotros sin pecado? ¿Creemos eso, hermanos? ¿Creemos que el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, habitó entre nosotros y vimos su gloria? Si confesamos creer eso, ¿cuál nosotros pensamos que es la consecuencia de ello? Y diríamos, pero es que yo no tengo el poder para hacerlo, pero en Cristo sí lo tenemos. Ese es el Dios que Juan quiere recordar, que vino aquí a la tierra, hermanos. No un hombre mediocre, sin poder, transformador y que simplemente nos lleva de las tinieblas a su luz para sentarnos aquí, ocupar un lugar y nos vemos el domingo y así toda nuestra vida. No, hermanos. Es el Dios de aquellos antiguos que llegaban a un lugar y la gente conocía sin que hablaran y decían, están aquí entre nosotros estos que están trastornando el mundo. Es aquel Dios de los hombres, hermanos, que por su fidelidad a Él, empoderados por Cristo, Dios dice, no me avergüenzo de ser llamado Dios de ellos. Es ese nuestro Dios, hermanos. Así que Juan creo que aborda este tema y sin duda, hermanos, algo que debo de llevarme hoy y debo recordar siempre, debo confesar mi pecado. Si yo continúo en lo mismo todos los días después de escuchar su palabra, simple, no he confesado mi pecado. Porque dice la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, es verdad la palabra de Dios. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Su sangre nos limpia de todo pecado y yo no quedo igual. Si alguien dice, es que confesé mi pecado, pero es que no ha pasado nada. Mentira, hermano, no lo confesaste desde el fondo de tu corazón sabiendo que contra quien has pecado es contra Dios. Tal vez lo confesaste porque te descubrieron. Pero si tú entendiste la santidad de Dios, entendiste lo que le pasó a Cristo en la cruz, tú confesaste tu pecado con lágrimas, aún el más pequeño de tus pecados. Eso irá forjando la palabra predicada en nosotros, hermanos. Y justamente, hermanos, en esta porción que vamos a estudiar hoy, sigue la misma tonalidad. Por eso te mencionaba que no hay, en las escrituras, hermanos, antiguas, no hay un capítulo 1 y 2. Es todo un tiraje. Probablemente la mayoría de las cartas escritas en un solo rollo, hermanos. Y se encuentra aquí, después de su palabra no está en nosotros.
No tengo memoria, no sé lo que la palabra dice en mi debilidad, en el pecado, en el arrepentimiento, confesión, en mi vida práctica. No lo sé, porque no la amo, no la atesoro, no la escudriño. Después Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo. Otra vez vuelve a decir, hermanos, estas cosas les escribo. En el versículo 1 del capítulo 1 dijo, lo que es desde el principio, lo que oí, lo que vi, lo que contemplé, lo que toqué. Dice el versículo 3, hermanos, lo que vi, lo que oí, eso les anuncio. Y el propósito que dice es aquí, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Otra vez vuelve a decir en el versículo 1, hermanos, hijitos míos, estas cosas les escribo y hay un para. Siempre que encuentres un para, o por qué, o por esto, debes detenerte y escudriñar un poco y hacer un análisis de lo que rodea. ¿Para qué? Y él termina diciendo, para que no peques. No peques de palabra, de comisión u omisión. No peques de autojustificación. No peques de autoconmiseración. No peques de declarar un Dios que no tiene poder. No peques, no peques. Debes creer en el Dios verdadero. Esa es la intención de Juan, hermanos. El título del sermón de hoy es Cristo, nuestro abogado, ejemplo y santificación. Y agregaba santificación, hermanos, porque esa es la parte que probablemente más batallamos y es la parte en donde Juan quiere enseñar. Yo te pregunto, ¿crees que Cristo es Dios? Sí. ¿Crees que es tu abogado? Sí. ¿Crees que es tu ejemplo? Sí. ¿Y crees que también Él es tu santificación? Y si dices sí, la contrapregunta es, entonces, ¿qué pasa con tu vida? Entonces, ¿qué pasa si crees que Él es el que está haciendo la obra de santificación? ¿Por qué no hay un fruto genuino? Y por eso agregaba y santificación, hermanos. Así que Juan, en este contexto que leímos antes con respecto a la comunión, con respecto a lo que hace la sangre de Cristo una vez que confieso, con respecto a declarar verdades no a medias, sino verdades absolutas, que es en donde está la confesión genuina, no presentando mi debilidad como una excusa para no obedecer, sino viendo mi debilidad, no tengo excusas y digo, así soy de pecador desde la raíz, por favor ayúdame. Y recibo, hermanos, el perdón del Señor y la restauración. Y Él dice, este mensaje, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Hermanos, entonces Juan está escribiendo una iglesia que es asediada por falsas enseñanzas. Es una iglesia que tiene dudas. Es una iglesia, hermanos, que tiene dos tipos de personas. Aquella persona que piensa que no debe de pecar y que si peca no es. O aquella persona, hermano, que peca y no tiene ningún problema. Juan va a enseñar que el pecado aún es un remanente que queda en nosotros los creyentes, pero no va a enseñar que no hay problema, eres un pecador todavía y hasta que no tengas este cuerpo es que vas a descansar de pecar. Juan enseña que no debemos de pecar. Esto es maravilloso, hermanos. Juan habla en una tonalidad muy amorosa, pero después adelantito dice mentirosos. Son las dos voces del Evangelio. Son, hermanos, las dos partes de los atributos de Dios, que habla de la severidad de Dios y habla de la dulzura de Dios. Es un mismo Dios, es una misma voz y ambas voces, tanto aquella voz dulce como la voz fuerte, están ahí. Cuando el Señor azota el látigo, tal parece que es un Dios molesto, es Cristo, pero lo azota por amor. Hermanos, el propósito de Juan también es animar a la iglesia a no quedarse estática. Es animar a la iglesia a recordar que su Cristo es Dios y que este Dios no nos deja estáticos, todo lo que se estanca se echa a perder. Juan tiene el propósito también, hermanos, de que el creyente valore el llamado para emprender su obra de adoración constante y también de beneficio para la iglesia y para los demás. Juan quiere despertar a la iglesia del sueño. Y Juan dice que Cristo es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. Cristo es suficiente. Y Juan también va a decir, hermanos, que la salvación del Señor no nos deja iguales. Así como Juan ya dijo que la confesión tampoco nos deja iguales. Esto es buenísimo, es un reto y como iglesia debemos de madurar en esto, hermanos, porque mira, Dios no nos necesita, pero entre nosotros sí nos necesitamos. Necesitamos orar por hombres valientes que te exhorten y te digan, hermano, no te congregaste, hermano, te veo en pecado, hermano, te veo muy cobarde, hermano, te veo muy débil, hermano, te veo muy inconstante. Necesitamos orar por valentía porque tú sabes lo que eso sucede cuando lo hablas. Evidentemente tenemos también que pararnos firmes y sacarnos el gran tronco que tenemos en nuestro ojo para poder ver la viga que tiene mi hermano. Tenemos que recordar, hermanos, que no estamos aquí para cambiar actitudes, cosas que no me gustan de ti o errores que tú haces, sino para reprender al pecador,
Para eso no somos tan buenos, somos más buenos para decir, no me gusta tu cinturón con tus zapatos, no me gusta que hiciste esto, no me gusta cómo tomas esto, no me gusta cómo mascas el chicle, no me gusta. Es bueno, esa es la educación de los padres a los hijos, hábitos. Pero estamos aquí para reprendernos al pecado, para encender la luz, hermanos, en una jauría de depravados sexuales, mientras están haciendo actos pecaminosos y que somos muy incómodos para ellos. En esa condición está el pecador. Juan quiere que despertemos de ese sueño, porque hermanos, sin duda Juan está preocupado por lo que pueda pasar cuando no está. Es como cuando Pablo está preocupado cuando sabe que va a morir y le dice a Timoteo todo lo que tiene que hacer. Es mi preocupación personal al momento de morir también. ¿Qué sucederá? Ruego a Dios, Señor, que alguien obviamente sea más comprometido que yo, pero al menos que ame la obra tuya, mínimo como yo la amé, así de pequeño. Para que siga firme y no se vaya, hermanos, degradando la iglesia. Creo que es el deseo de todo papá, deseo de todo esposo. Es algo santo y Juan, hermanos, está haciendo esto inspirado por el Espíritu Santo, así que vemos que hay responsabilidad en los hombres. La Biblia está llena de responsabilidades en los hombres. Así que Juan se encarga de esto, hermanos. Recuerden, hermanos, nuestro llamado. Recuerden quién nos compró. Recuerden que esta no es nuestra morada eterna. Recuerda, hermano, las vanidades de la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Recuerda que el fin de todo discurso es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, Juan está en este tono. Y creo que también, hermanos, Juan nos recuerda que el llamado que Él nos hace a través de su palabra, por el Evangelio y por las predicaciones, nos santifica. Juan nos recuerda que si yo no estoy siendo santificado, hay un problema en mi recepción de la palabra, hay un problema en mi corazón. Si veo que otros están avanzando en santidad y yo no hay un problema, hermano, de Dios conmigo, hay un problema de mí con Dios. Juan nos dice, hermanos, también que la palabra es lo que justamente nos conduce a eso, como todos los apóstoles, hermanos. Y recuerda otra vez, estas cosas les escribo para que tengan comunión, para su gozo. Y ahora dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Así que vamos a encontrar en estas porciones, hermanos, al menos dos realidades muy tremendas de la vida cristiana. Una, nuestra lucha contra el pecado y nuestra seguridad que tenemos en Cristo cuando hemos cometido pecado. La otra, hermanos, es la evidencia de la salvación en una vida de obediencia y de búsqueda de semejanza a Cristo y la confianza que en Cristo tengo. Vamos a ver, hermanos, otra vez que la obediencia bíblica no es en contra de la gracia bíblica. Vamos a ver que el amor, hay una conexión del amor con la obediencia, de la gracia con la obediencia. Y está, hermanos, aquí la declaración de que esto es para justamente la iglesia, y es a la iglesia a la que se le manda a obedecer. Hermanos, pero el aliento que viene al pecador, decía el pastor John Owen, que el pecador que confía en sí mismo va a hallar condenación, pero el pecador que se aferra a Cristo va a hallar que aún en sus caídas tiene un abogado que no falla. Y encontrando ese abogado, ese caso legal, en donde hay una parte que acusa mi conciencia, el diablo, y que tienen fundamento para acusarme con verdades, no será, hermanos, un caso que ganarán ellos, será un caso que Cristo ya ganó, diciéndome, no eres perdonado porque estoy lleno de perdón y de amor. Eres perdonado porque yo pagué por ti. En la cruz del Calvario sufrió el infierno el Señor, que es dato importante. Jesús no fue al infierno en donde van los pecadores, hermanos. Eso no es bíblico. Él sufrió el infierno en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios no tiene nada que hacer en el infierno, mis amados hermanos. Él no fue a predicarle a las almas encarceladas en el infierno. Eso no es bíblico. Sino que Cristo, como dice Pedro, predicó por boca de los profetas a las almas encarceladas de este mundo. Cristo hablaba por los profetas. Pero es interesante ver, hermanos, que este Cristo nuestro nos va a decir, hey, no te perdono porque soy solo amor, no te perdono porque soy perdonador. Sabemos que aunque Él es amor y perdón, no perdona a aquel que está sin Él. ¿Están de acuerdo? No perdona a aquel que está sin Él. Aunque es un Dios de amor y de misericordia y de perdón, no los perdona así por perdonar. Entendemos que toda la obra para mi perdón es porque Cristo pagó para mi perdón. Amén, amados hermanos. Y eso es algo que sin duda debemos recordar todos, porque si hay algo que nos detiene en nuestra vida cristiana es el pecado. Es el pecado, y probablemente hay algunos que no se atreven a ir a Dios porque lo conocen, pero en parte se les olvida que Dios ha decidido por la obra de Cristo perdonarnos. Si tú eres ese pecador que a causa de tus pecados te estás predicando un evangelio diferente que te dice no eres digno, no eres fiel, no has hecho lo suficiente,
Hermano, arrepiéntete de creer ese evangelio y ve a Cristo para que te restaure y en Él seas digno y suficiente para emprender la obra. No te detengas. Y así empieza el versículo 1, hermanos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. El tono que yo veo aquí, ustedes lo pueden notar, es hermoso. Hijitos míos. Es Juan, hermanos, como un padre espiritual, con un corazón pastoral. Es el mismo Juan, hermanos, que es, te decía en la ocasión pasada, el hijo de trueno. Es aquel que dijo que descienda fuego del cielo para que los mate. Es el mismo Juan que tenía envidia y avaricia y quería estar al lado del rey, el segundo rey David, que él lo veía así al Cristo y quería estar en su reino a un lado. Es el mismo Juan que ha sido experimentado en sufrimiento. Este es un buen teólogo, pero también un practicante de la teología que sabe. Él ha aprendido, es un anciano, 90 y tantos años, casi 100 años, y está aquí solo ya sin sus hermanos. Es este mismo Juan que ya fue traicionado, que fue perseguido, que fue puesto en una cazuela con aceite, que fue encarcelado. Es un Juan, hermanos, lleno de experiencias y de sufrimiento. Y él por todo eso entiende la vanidad del mundo y les dice a la iglesia, hijitos míos. Es una tonalidad que creo que a todos nos cae bien. Es una tonalidad, hermanos, que en ocasiones por el tipo de voz que Dios trae en las predicaciones dices, este predicador o este pastor no tiene el amor que Dios tiene. Pero es este mismo Juan que después de decir hijitos míos dirá hijos del diablo, por ejemplo. Mentirosos. Pero ahora habla la iglesia. Suponiendo, hermanos, que hay una conexión en la expresión de Juan de la última parte de confesar el pecado, pues le habla a aquellos que confesaron su pecado, que están tristes, cargados por el pecado y que están humillados ante el Señor y dicen, no, Señor, ¿cómo he tomado en poco tu obra? ¿Cómo, Señor, me he comportado irreverente? ¿Cómo he vivido bajo un amor mundano? ¿Cómo he sido cobarde? ¿Cómo he sido mentiroso? ¿Cómo he sido hipócrita, Señor? Y todavía tú me amas. Juan les dice, hijitos míos. Y Juan, hermanos, que es un pastor, sin duda, también, pues habla, hermanos, acerca de verdades muy tremendas. Es una carta doctrinal y correctiva y también de advertencia. Pero él está hablando no como un hombre, hermanos, débil que solamente habla palabras amorosas para ganarse a su audiencia, sino está hablando como un padre que ama a sus hijos cuando hay un hijo rebelde o inmaduro. Que de pronto el hijo rebelde o inmaduro se arrepiente, que el hijo está muy endurecido y se está portando de manera muy rebelde y el padre amoroso, una vez que el hijo viene derrotado, y le dice, papá, me he equivocado tanto y he estado mal. Esta tonalidad de Juan es como la de este padre sabio que le dice, hijito, no me importa, siempre has sido mi hijo, qué bendición que te arrepentiste, te amo. Es esa tonalidad. No es el padre que va tras el hijo rebelde, negligente, desobediente y le dice, no importa, sigue así, yo te voy a amar. Eso es normalmente el amor que el mundo da y las consecuencias pues están en los noticieros y en el mundo. El hijo que es protegido en sus pecados obviamente termina perdido. Si no es un hombre sabio, hermanos, un hombre sabio que sabe que la iglesia no entiende de inmediato, que la iglesia, hermanos, en ocasiones olvida que Cristo en realidad los lava por su sangre. Así que si yo veo las palabras, hijitos míos, sin duda veo amor. Pero, hermanos, también veré una reprensión. Veré un llamado disciplinario. Que sin duda, hermanos, así como el hijo rebelde, al madurar va a entender el gran amor que su padre tenía con él. De la misma forma, hermanos, Juan espera que la iglesia entienda y cuando les dice hijitos míos, no se pone para decir soy superior a ustedes y soy su padre, sino yo entiendo todo lo que les he dicho, lo vi al Señor, he sido experimentado en sufrimiento a causa de servirlo, he visto tantas cosas en el mundo y aún dentro de la iglesia que les tengo que decir, hijitos míos, por favor pongan mucha atención. Hermanos, a veces la exhortación no viene con esta expresión de hijitos míos, a veces viene de forma muy fuerte y tengo que reconocerlo, es muy confrontante. Así como también, hermanos, reconocer que el diablo viene con una voz suave, una voz muy dulce. Tal vez ustedes no se han percatado, pero el falso evangelio que se predica en la calle, de muchos jóvenes y personas con una camiseta con un corazón, que hay una cruz igual corazón, y están sonriendo, regalando paletas, Dios te ama como sea. No hay ningún problema, Él es tan bueno, te necesita. Puede verse dulce y uno puede tener misericordia de ellos y decir, ay, pobrecitos, extraviados, no saben el evangelio. No, es satánico eso, es una mentira de muerte.
Es una mentira terrible donde habrá multitudes de personas creyendo que van a morir y van a ir al cielo. Son aquellos que piensan, hermanos, en su posición de las cosas finales, que cuando el Señor anuncie su venida y que se escuche una trompeta, ellos van a hacer cartulinas y le van a decir bienvenido, y van a bailar alguna alabanza carismática, y que cuando Cristo venga van a caer de rodillas en horror, hermanos. Es una realidad. La voz dulce también proviene de Satanás. La tentación a Eva no fue con la lengua viperina y con colmillos soltando veneno diciéndole, obedéceme a mí, no le hagas caso a Dios. No, tranquila, pequeña, no pasa nada, todo está bien. Es una voz satánica, es la voz de la hoja de higuera cuando tú y yo queremos cubrir a un pecador sin arrepentimiento y considerarlo como si no estuviera haciendo nada. Somos dados a eso, mis amados hermanos, por el humanismo, por la educación, por la tradición, por lo que sea. No es la voz del Señor. El primer mensaje que el Señor dio tiene una palabra contundente que sigue retumbando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la primera palabra en su predicación? Arrepiéntanse. No importa, todo bien, todos han pecado, ven, yo te voy a cobijar. No es así, hermanos. La voz del diablo es dulce, pero es mentirosa. Es recibida en el oído del pecador. Es recibida en un corazón de impiedad, hermanos, que hace que el pecador continúe igual sin arrepentimiento, sin confesión. Sin confesión no hay perdón. Es muy destructiva. Pues es el mismo Satanás, hermanos, como desde el huerto del Edén, que está obrando con esta falsa ayuda. Es la aspirina al tumor en la cabeza. Pero es bienvenida, tú sabes que es bienvenida. Pero la verdadera autoridad espiritual, hermanos, siempre viene acompañada de una exhortación, de justicia, de verdad, de reprensión, pero de amor. Y en esta ocasión Juan les va a decir, hijitos míos. Pero antes, hermanos, les dijo también en el versículo 4, perdóname, en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado y le hacemos mentiroso, la palabra no está en nosotros. Hermanos, el versículo 8 dice, si decimos, hijitos míos, nos estamos engañando a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tiniebla, mentimos. Mentirosos, él dice también. En la misma tonalidad reprende la pecaminosidad del hombre. Hermanos, este también es un llamado a los pastores, a los diáconos, a los padres y a todos los miembros de la iglesia. Debemos corregir las actitudes pecaminosas, pero siempre, hermanos, desde el amor verdadero. Amor verdadero, no solapador, no pecaminoso. Jamás permitir, hermanos, a ninguno de nosotros dar el amor que el mundo da. Tú conoces el amor que el mundo da. Las madres han dicho una y otra vez, no hay amor como el de una madre. No es mentira, hermanos, no hay amor como el de Dios por nosotros. La madre puede cubrir el pecado de su hijo y esconderlo de la autoridad cuando él robó y mentir y decir, no, aquí no está en mi casa, váyase de aquí. Eso no es amor, eso es como odiarlo para que, hermanos, él continúe igual y no ser reprendido. Es como el padre que no ama a su hijo y que no lo disciplina, no necesariamente con golpe como algunos creen. O es como el padre que dice que ama pero no vive una vida que va a enseñar más que sus palabras. Esto no es amor, hermanos, no es amor. Eso hace que las personas continúen igual, desviadas, sin ver a Dios como su todo. Es muy peligroso porque puede confundirse, hermanos, la idolatría con el amor. Es como si yo tengo el deseo de enseñar a mi familia y a mis hijos, pero yo muestro cobardía, falta de amor por Dios y por la iglesia y los guardo a ellos en nombre del amor, pero los estoy exentando de poder disfrutar de Dios y de la iglesia. No es verdad, es idolatría. Entonces tengo que ir al amor bíblico y reconocer lo que es eso, hermanos. Y cuando esté delante de estos pecadores, hermanos, debo reprenderles con el propósito de que se arrepientan. Es como la predicación del evangelio. Comenzamos por la ley y le decimos, todos hemos pecado y estamos listos para el infierno. Pero después les decimos, pero Dios mostró su amor a nosotros, que siendo aún pecadores Cristo murió. Las dos voces están, no solo una. Y es también, hermanos, para recordar en amor que cuando hay un pecador arrepentido con verdadero dolor en su alma por pecar, siempre debo ser compasivo con él. Pecador arrepentido, hermanos, como Cristo, muy compasivo con el pecador arrepentido o el doliente que iba a él. Cristo no fue igual con todos, ¿están de acuerdo? Y te puedo preguntar, ¿con quién sí fue compasivo y con quién no? Tú sabes la respuesta. Con el que se humillaba, con el que lo reconocía, con el que confesaba su maldad, y con los demás no. ¿Qué pasa ahí? Son dos voces del mismo Señor, de la misma forma yo debo de tratar, y probablemente seré visto como un odioso, y cuando tú lo hagas también.
No nos debe de importar. Nos importa lo que Dios dice y la intención de nuestro corazón al exhortar. Eso es lo que nos debe de importar y debes ser capaz de pagar el precio, hermano. Sin duda vas a tener problemas si actúas en base a lo que la Biblia dice. El dolor por el alma que peca, porque si amo a un pecador, hermano, tengo dolor por su condición y por lo que le espera. Esa es la motivación de predicar el Evangelio. Yo te he estado retando con expresiones como, ¿por qué dices que amas al Señor y no predicas el Evangelio? Seguramente alguien diría, bueno, sí lo amo, pero es que no tengo tiempo para predicar el Evangelio. ¿Por qué no tienes tiempo? Porque trabajo. ¿Y cuántas almas están a tu alrededor en el trabajo? Hermanos, no tenemos escapatoria. Si amo a los perdidos, busco entre las ovejas extraviadas, hermanos, que vengan al Señor y vivo ante esa verdad. No estoy aquí para vivir mi vida para mí, sino para vivir mi vida para el que es dueño de mi vida. Y eso implica 24/7, en todo momento, como pueda, en donde pueda, en cualquier situación o lugar. Cada uno conforme a la medida de fe y al don que ha recibido. Hermanos, creo que si nosotros vemos el actuar de Cristo, siempre seremos compasivos, siempre actuaremos en amor, pero siempre notaremos que hay una voz diferente a la voz compasiva y de amor del mundo. Esta voz diferente es aquella que abraza la verdad, que no ama la injusticia, que habla con verdad, que exhorta, y aunque haya una consecuencia como el hijo rebelde que no acepta la disciplina de su padre, confiamos que si Dios quiere, esa persona cuando madure va a entender y va a decir, caramba, qué razón tenía este hermano que me reprendía. Gloria a Dios, yo pensaba que me odiaba, como yo cuando era jovencito que pensaba que mi padre me odiaba, hermanos. Y después crecí, fui esposo y padre y dije, gracias Señor por el padre que me diste. Hermanos, el propósito de la carta es para que no peques. Gloria a Dios, hermanos, porque nos enseña la Escritura que la gracia no es el permiso para pecar, al contrario, la gracia nos motiva a la santidad. Algunos piensan que la gracia es la salvación y se acabó. Y su gracia simplemente es lo que me está dando Dios para perdonarme cuando vivo de forma irreverente. No, de ninguna forma, hermanos, la gracia me motiva a vivir en santidad. La gracia es vista en la obra de Cristo, el justo por los injustos. El Hijo de Dios perfecto muriendo por imperfectos, derramando su vida en sacrificio. Esa es la gracia, hermanos, que Dios me muestra, y me muestra su amor, su misericordia, también su ira, su juicio, su castigo en contra del pecador, en Cristo. Y esa gracia me motiva. La gracia de Dios no únicamente te salva, sino también te motiva, te santifica, hermano. Es muy importante recordarlo. Hermanos, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, ¿verdad, hermanos? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y solamente pesa la dádiva de Dios, pesa el poder de Cristo, la obra de Cristo. Y tú sabrás que no solamente se queda al inicio en mi salvación, sino es una gracia que me acompaña toda mi vida. Y que voy creciendo en el Señor, porque el mismo que comenzó la obra la va a perfeccionar. Pero borra de tu mente que la va a perfeccionar hasta el fin. Y que aquí no hace nada. No, hermanos, nos va perfeccionando día con día por medio de escuchar la predicación con un corazón dispuesto. Día con día hasta por la eternidad. Hermanos, un pastor antiguo decía que la gracia no es un pasaporte para el pecado, sino un poder para vencer el pecado. Él decía que la gracia, hermanos, no es el certificado de comodidad para solamente gozar del perdón de Dios y las dádivas que Él me da, como muchos pueden hacerlo. Dios es tan bueno, me ha dado todo esto. Es esa misma expresión de aquellos que Dios conoce nuestros sufrimientos, Él se va a apiadar de nosotros. Cuando nuestros sufrimientos son a causa del pecado, por ejemplo, hermanos. Es el padre de la mentira es Satanás, y tengo que ser muy sabio para reconocer todo esto. Él decía también, hermanos, que la gracia no es para seguir viviendo en el mundo con Cristo colgado como un amuleto, sino que la gracia salva nuestras vidas y santifica nuestras vidas. Hermanos, que es una gracia dada también en el contexto de Juan, en que la iglesia me ayuda a animarme, me ayuda a motivarme. Las vidas de los santos comprometidos me retan, me llevan a reconocer que no son ellos, que es Cristo en ellos, pero que en su responsabilidad ellos están viendo a Cristo de una forma que yo no lo veo. Porque lo contrario sería idolatría, hombres que brillan más que otros y decir, no, es que estos hombres son increíbles. No, su Dios, que es visto por ellos, es increíble. Y ellos ven, disfrutan, pecan, se arrepienten, confiesan, aman la iglesia, aman a los perdidos, aman la expansión del reino, porque aman a Cristo y eso nos anima. Hermanos, nosotros no podemos vivir como antes vivíamos.
Y vamos a ver esto, hermanos, a continuación. Él dice que si estamos en luz, ya no debemos andar en tinieblas. ¿Y qué es esto? Bueno, es vivir en justicia, es vivir en reverencia, es vivir en obediencia, es vivir en amor práctico, hermanos. Amor práctico. Hermanos, hablando del amor, que Juan es el discípulo del amor. 83 veces habla del amor Juan. ¿Tú sabes que una persona te ama sin que te diga que te ama? ¿Sí, no, hermano? De ese mismo amor práctico es el que Juan habla. Toda esta obra está envuelta por amor. Él dice, hijitos míos, y yo puedo decir, Él en realidad me ama. ¿Por qué? Porque ha derramado su vida por la iglesia de Cristo. Por Cristo, pero repercute en la iglesia. Cuando derramo mi vida por Cristo, ¿qué crees? Eso es verdad en confesión, porque derramo mi vida también por los demás, por el cuerpo de Cristo, hermano. Así que la gracia, hermanos, para nosotros no solo es perdón, sino la gracia es lo que se me da para todo lo que yo necesito. Algo que me llama la atención aquí, que es maravilloso, que Juan, hermanos, va a contrarrestar la idea de los hombres acerca de no debemos de pecar. No, claro, no debo de pecar, pero mira lo que dice Juan aquí, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Porque pecamos constantemente, pero a la vez también habla en la tonalidad de amor y dice, pero si alguno ha pecado, si tú estás en pecado hoy, recuerda, tienes abogado para con el Padre. Eso quebranta el corazón de cualquier persona que está viva, hermano. Cualquier persona que entiende el Evangelio, porque vienes cargado en pecado y está la alabanza y tu familia sabe que pecaste y te da un poco de, sientes hipócrita el alabar a Dios porque has pecado y ellos saben, pero después Juan te dice, hey, pecaste, ¿verdad? Sí. Bueno, no peques más, pero si pecaste, tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto es maravilloso, saber que si estamos en pecado, hermanos, no es mi condición permanente. Si caí en pecado, mi condición permanente no es estar bajo el yugo de ese pecado. Mi condición, según el Nuevo Testamento, hermanos, es que yo tengo un abogado para con el Padre y puedo levantarme, y que ese abogado no es injusto ni corrupto, es perfecto para presentar su sangre como suficiente para decir, está libre de todo mal. Y todos debemos de recordarlo. Por el contrario, podría caer en el error de tratar de lavar mis pecados. Voy a trabajar en eso. Escucho eso una y otra vez, tal vez lo he escuchado de ti. Ya estoy trabajando en mis pecados, estoy esforzándome para hacer hábitos que cambien las cosas. Nunca lo vas a lograr, hermano. Es como el alcohólico anónimo, solo por hoy. El asunto es creer que el Señor está transformando mi vida y que Él tiene el poder para salvarme, pero también para santificarme progresivamente. Todo se trata de Cristo, hermanos, nunca de nosotros. Hermanos, vamos a ver también en esta ocasión, y espero que continúes leyendo este pasaje, que es maravilloso, hermanos, cómo es necesario, mis amados hermanos, perseverar en la comunión con la iglesia. ¿Qué es la gracia de Dios que me da esto? Hermanos, la realidad del creyente es esta. Si alguno ha pecado, piensa en cualquier pecado. Si estás en Cristo, porque el Espíritu Santo habita en ti y te lo confirma, tú sabes cuáles son los pecados que se han cometido. De todos estás perdonado. Cuando confiesas tu pecado, Él te perdona y te lava. Hermanos, en el tema de la comunión con la iglesia es uno de los temas más difíciles. ¿Soportarme y soportarte? Es muy difícil. Eso es un pecado. Él me dice que ame a los hermanos, que tenga preferencia por ellos, aún por sobre la familia en la sangre, hermanos. Preferencia entre ustedes. Si yo he pecado de no hacer esto, pues tengo que arrepentirme. Cuando pecas, es como si Juan dijese, si has pecado, recuerda, no estás perdido. Te apunto una realidad mayor, diría Juan. Si en esta vida aún caemos, porque dice el versículo 8 del capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ojo, la exclamación en la escritura no es, si decimos que no tenemos pecado, entonces vamos a vivir el resto de nuestra vida, pues tengo pecado. Juan dice, hermanos, que si yo he cometido pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y sanarme. O sea, mi condición no es estar confesando todo el tiempo, pues ni hablar, es lo que hay, soy pecador. No, es mucho mayor el perdón del Señor, ¿estás de acuerdo, hermano? Mucho mayor su poder. Si el pecado tiene poder para subyugar un alma, ¿cuánto más la sangre de Cristo para libertarlo, hermanos? Hermanos,
Él nos recuerda una provisión divina, la más grande de todos. Hermanos, ciertamente, más que la salud, más que el dinero, más que el trabajo, más que la familia, más que tu esposa y que tus lindos hijos, más que tu propia vida y todos tus bienes, abogado que tenemos para con el Padre. El gran problema del hombre es que Dios lo aborrece. Esta es Biblia. Aunque el mundo diga que no y el 85% en Estados Unidos y México digan que no, la Biblia dice que Dios está irado contra el pecador todos los días. ¿Quién es pecador, iglesia? ¿Y cómo está Dios con el pecador? Airado todos los días. Esto es muy serio, porque aunque se nos predicó un Dios no tan severo, hermanos, la Biblia dice que Dios es perfecto y triplemente santo y justo y de ira. Yo tengo que reconocer, cuando yo reconozco quién es Dios y conozco la severidad del juicio de Dios, cuando reconozco que ningún pecador, por muy lindo que sea el jovencito o el niño, con sus mejillitas lindas y su carita casi angelical, esa alma sin Cristo va a ser arrojada al infierno. Es lo que la Biblia dice. Cuando yo reconozco esto, ¿sabes qué voy a agradecer? Tengo un abogado perfecto que no pierde ningún caso. Gloria a Dios. Robé, maté, forniqué, vi pornografía, odié, celé, murmuré, fui injusto, fui idólatra, no amaba a Dios sobre todo, pero Cristo me llamó, me salvó por su evangelio, por pura gracia me dio fe para creer en Él y Él es mi abogado y nunca pierde un caso. Si yo no veo quién es el Dios de las Escrituras, un Dios de ira, que si tú vas al Antiguo Testamento, basta con que hojees 2, 3 capítulos y digas, caramba, este Dios es el mismo del Nuevo Testamento, sí, qué horror, qué terrible para mí. Pero después se te dice que Él nos amó tanto que dio a su Hijo para podernos amar y que su Hijo no pierde ningún caso, porque su sangre nos limpia de toda maldad, porque con una sola ofrenda ha pagado al Padre absolutamente todo lo que Él demandaba, que su justicia e ira han quedado satisfechas. Yo de verdad agradezco. Si no conozco a Dios y la seriedad del pecado, hermanos, de cómo Él considera el pecado, ¿qué crees? Yo voy a tomar a Cristo como el católico romano toma la hostia, como el testigo de Jehová toma su templo, como el mormón ama a John Smith, como el de la luz del mundo a su apóstol pederasta. Así lo voy a considerar, como simplemente yo no soy de esa religión, soy otra. Y mi vida cristiana será muy fluctuante, muy tibia, muy mundanal. Pero cuando yo recuerdo la gran obra que Dios ha hecho por la persona de Cristo, que no únicamente lo crucificó en la figura católica romana de 6 heridas en su cuerpo, sino su cuerpo estaba deshecho y no parecía un hombre, y resuelvo esto, que no fueron los romanos, ni los judíos, ni los traidores, sino que fue la ira de Dios moliendo en el lagar en donde se hace el vino, puso a su Hijo y lo pisó. Digo, Señor, qué obra tan maravillosa, ha salvado al más vil y miserable pecador. Y gracias porque mi abogado no pierde ningún caso, sino que está todo el tiempo a la diestra del Padre. ¿Y qué hace ahí? Intercede por nosotros. ¿Como quién? Como un abogado. Ciertamente Él es culpable, pero es que yo ya pagué por Él. Yo ya pagué por Él. Derramé mi sangre, pagué su deuda. No hay nada más que tú, Dios justo, soberano, puedas demandarle a Él, porque yo lo he hecho todo. Por eso dice, hermanos, la Escritura en Hebreos 7:25, es una joya, por lo cual también puedes salvar perpetuamente, escuchen, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre es eterno, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, este abogado nuestro no es un abogado corrupto, que es tan hábil para presentar injusticias y librar a un cliente suyo. Este es un abogado justo. Este no es un abogado que intenta manipular la justicia, llegando como un débil cordero que le dice, mira Padre, apiádate de mí. No, hermanos, toda potestad tiene Cristo en el cielo y en la tierra. El Padre no lo ve con misericordia y como con lástima, no, hermanos. Cristo mismo es el Rey eterno, el Rey de la gloria. Sus ángeles potentísimos se postran, hermanos, y la tierra tiembla ante su voz. Todo el tiempo, porque su justicia perfecta, hermanos, es la base de nuestra aceptación. Ese Dios mismo, hermanos, ayer, hoy y siempre, continúa aborreciendo al pecador. Por favor, escuchen esto. Dios continúa aborreciendo al pecador, odia el pecado. Es triplemente santo, hermano. Pero lo que pasa cuando nosotros pecamos y vamos al arrepentimiento y a la confesión, hermanos, no es que yo recibo el perdón porque Él cambió. Recibo el perdón porque Cristo murió, porque Cristo intercede por nosotros, permanentemente está haciéndolo por nosotros. Esto también va a derribar todo deseo de que yo
quiera verte bien arrepentido, manchado de ceniza y sufriendo con una campana como leproso para decir, listo, ya fue humillado, ahora sí le creo que se arrepintió. No, simplemente si el pecador que pecó tiene un cambio de hábitos y de conducta, yo creo que está arrepentido. Pero somos a veces religiosos y queremos ver a una persona hundida en la depresión para decir, oh, sí está arrepentido. Es legalismo. Imagínense que midiéramos con la misma vara nuestras vidas que con lo que medimos a los demás. ¿Quién saldría ileso? Nadie. El arrepentimiento no me salva, hermano. Me salva la sangre de Cristo. Mi arrepentimiento no intercede ante Dios. Cristo intercede ante Dios. Y yo a veces puedo demandarme más a mí o a otro de lo que el Señor pide. Vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Espero que si alguno está inmerso en esto, estar esperando la medida de arrepentimiento tal para poder creer que Dios lo perdonó, Dios no lo humille y lo mida con la misma vara que está midiendo a los otros. Porque será terrible. Hermanos, cuando nosotros vemos la Escritura y vemos este tipo de cosas como intercesor, abogado, fiel y justo, insisto, si yo no considero mi pecado lo que es delante de Dios, yo no voy a disfrutar esto, lo voy a ver así, voy a dar vuelta a la página y lo voy a usar como mi abrigo, hermanos, cuando estoy lleno de suciedad. Él es fiel y justo para perdonar. Hermanos, recuerden el contexto, confiesa sus pecados. ¿Qué hay del otro? Él está intercediendo, pero para arrepentimiento y confesión, no para que te sientas bien en tus pecados. Es este misterio, hermanos, que no existe una cosa sin la otra, aunque Dios es soberano sobre todas las cosas, mis amados hermanos. Entonces, sin duda, mis hermanos, las Escrituras nos están hablando de un método que no podemos de pronto entender. ¿Cómo es posible, hermanos, que Dios es el que salva, que es solo por la fe, y que hay personas que aparentemente son y después de una prueba ya no son? Y decimos, pero si el Señor no pierde a ninguno, ¿cómo es que este se endureció y Dios lo terminó endureciendo? Yo no lo sé, hermano, pero es una realidad. El alma que peca ciertamente morirá. El alma que continúa en sus pecados deliberadamente no alcanza misericordia. No hay más ofrenda por su pecado. Es una realidad. De tal forma que puedo ver que sí hay parte en la obra soberana de Dios en donde yo correspondo. Es lo que vamos a ver a continuación, mis amados hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y si no, sería la pregunta. ¿Y si no qué? Es que no. Si tú eres de Cristo, Él va a hacer que tú confieses, sin duda. Su obra es perfecta. Hermanos, entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra seguridad en esto antes de continuar en las reprensiones tan tremendas que vamos a ver en esta epístola y en el resto de la epístola, hermanos? Bueno, quédate con esto. El Señor es justo. Mi seguridad no descansa en mí, sino en la justicia perfecta de Cristo. No solamente para darme salvación, sino también para hacer su obra de santificación. Ojo, no solamente para salvarme y dejarme vivir a gusto como un hijo rico con todas las comodidades, sino un hijo que sabe valorar el trabajo de su padre y vive en consecuencia de eso por gratitud. Esto es lo que Dios va a hacer. Segunda a los Corintios 5:21 es un pasaje maravilloso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y escucha, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuésemos hechos justicia. Entonces, cuando pecas, hermano, si tú estás en pecado y has escuchado la exhortación y fuiste puesto en la silla del acusado por mentir, por confesar parte de tus pecados por los cuales tú vives como vives, pero no confesar la verdad de que puedes salir de esa vida. Si tú estás en eso y Dios te ha dado gracia para reconocer, hermano, no corras de Cristo, no corras de Cristo, corre hacia Cristo. Y corre en arrepentimiento y fe, en reverencia, confiesa tus pecados y ten paz. Hermano, el creyente verdadero no se deleita en su caída. El deleite verdadero sufre en su caída y se levanta por la gracia de Dios. El creyente verdadero no únicamente queda humillado en su caída, sino el creyente verdadero es verdadero porque conoció el Evangelio. Y el Evangelio no condena, el Evangelio salva. Y voy a Cristo, consolado, sabiendo que en realidad Cristo pagó por mis pecados. Si ustedes recuerdan, hermanos, el último pasaje que leímos al final de la adoración del domingo pasado, ¿recuerdan el Salmo? Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y cuando tú haces algo y alguien te dice, no te preocupes, borrón y cuenta nueva, te perdono, vente amigo, sigue conmigo a un lado, tú te sientes muy bien.
y sabes que es real tu arrepentimiento porque tu actitud es diferente. Una persona que dice, estoy arrepentido y cae en lo mismo, y cae en lo mismo, y cae en lo mismo, ¿sabes qué es lo que pasó? Nunca se arrepintió en verdad. Nunca. Nunca, porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados es perdonado y su maldad es quitada para ahora el Espíritu Santo trabajar en otra maldad y después en otra maldad, después en otra maldad, en ese método progresivo en donde Dios obra en nosotros. Si tú estás así como estás, una y otra vez dices perdón y vuelves otra vez y una vez perdón, ya voy a cambiar, ahora voy a hacer, no voy a hacer, y sigues igual, hermano, lo que te falta es reconoce quién es el triplemente Dios santo, triplemente santo Dios. Reconoce su justicia, reconoce la obra de Cristo, ve tu pecado, ve que no hay comunión de las tinieblas con la luz y huye a Cristo antes que sea tarde o contamines a un montón de gente a tu alrededor. Huye y sé rescatado, hermano. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué lo envió, hermanos? Salvo por Él. ¿Salvo de qué? Del principio, del medio, del final y la eternidad. Todo el tiempo. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta porción? Bueno, lo mismo que el Salmo nos enseñaba, hermanos, en la ocasión pasada. El peso del pecado, ¿qué hace? Pon atención ahí, envejece tus huesos, porque su mano se agrava sobre mí. ¿Qué pasa cuando estoy en mis pecaditos y no confieso? Y no en pecados, robos, celos, bla, bla, bla. Eso, hermanos, les ponía yo un estate quieto. Podemos reprender muchos pecados, ¿no? O podemos reprender riesgos de pecado. Estás en riesgo. Pero no nos reprendemos de no predicar el Evangelio. No nos reprendemos de no congregarnos, no nos reprendemos de no orar, no nos reprendemos de no leer las Escrituras. Cosas que en realidad sí son pecado cuando no se hacen. Y de eso no nos reprendemos. ¿Y qué hay en consecuencia a eso? Bueno, hermano, te aseguro que no estás danzando como un pentecostal cuando escucha que Dios abolió a su Hijo para salvarlo. Te aseguro que te sientes oprimido, falto de gozo, enemistado con los hermanos, sin deseos de congregarte, sin deseos de leer, sin deseos de orar, te la vives cansado, quejándote, muy desanimado, muy afligido, y empiezas a ponerte tú en el centro, en donde tú eres la víctima en necesidad. Se envejecieron tus huesos. ¿Y sabes por qué es? Porque la mano del Señor te está oprimiendo. ¿Sabes a dónde? A humillarte. ¿Sabes para qué? Para ver a Cristo y levantarte. No existe persona en sus pecados que esté bien feliz. Siempre va a estar oprimido. Y lo peor de la condición del pecador, que ¿qué crees? El pecador se alejará cada día más del arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Hermano, porque ustedes son los culpables, no yo. Es por Jaime que yo no soy como quisiera. Es por mi esposa que yo no hago lo que debería de hacer. Es que es mis hijos, es que es la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Me alejo del arrepentimiento por mi pecado y deseo que los demás cambien sin que yo cambie. Es una condición, espiritualmente hablando, hermanos, oscurísima, oscurísima. Mucho más viendo, hermano, que yo puedo presentarme como la verdadera víctima entre lobos, la pobre oveja perdida del Señor. Hermano, es satánico, es muy terrible, es muy terrible. Se envejecen tus huesos, la mano del Señor se agrava sobre ti. Pero cuando yo confieso mi pecado, lo declaro delante del Señor, Él perdona la maldad de mi pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Salmo 51:12, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos caminando por los ríos de Guadalajara, hermanos, en la lluvia. Nos atacan, nos hacen, nos quitan, hablan, lo que sea. Y mi gozo no está en nada, mi gozo está en el Señor. El espíritu noble me sustenta, Dios mismo sujetándome de su diestra, no lo demás. No dependo de nada ni de nadie, sino solamente del Señor. El versículo 2 dice, hermanos, y Él es la propiciación. Es correcto decir, Cristo es mi propiciación. Y dice, por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Es muy importante explicar este texto. ¿Qué es propiciación? Viene de la palabra hilasmos, hermanos. Es quitar la ira de Dios contra el pecador. Eso es propiciación. Quita la ira de Dios del pecador. No le quita la ira a Dios. Quita la ira de Dios al pecador. ¿Por qué? El profeta Isaías, inspirado, dice, hermanos, justamente algo que tenemos que recordar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Qué es lo que dice en una contraparte? Si Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, y el castigo de mi paz cayó sobre Él, ¿qué pasa si yo no tengo a Cristo? El pecador es herido por sus rebeliones, es molido por sus pecados, y su castigo caerá sobre Él.
Pero ahora en Cristo todo esto me es quitado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros y su mano de hierro cayó sobre Cristo. Ese es el fundamento de mi gozo. Cristo es mi propiciación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3, 25 y 26, hermanos, dice esto: a quien Dios puso como propiciación, como el apaciguador de su ira, por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál tiempo? En tu tiempo, hoy. Manifestar su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Eso es Cristo. Ahora, hermanos, hay un dato importante, tal vez alguno de ustedes ha sido confundido. La suficiencia de Cristo, que no es universal, en el sentido de por los pecados de todo el mundo. ¿Hay quienes creen eso? Basta con que abras un poco, hermano, la Biblia y te darás cuenta que siempre hay un pueblo de Dios y un pueblo que no es de Dios. Este pueblo no es Israel, el nacional, sino todo el linaje de Abraham, tanto gentiles como judíos, como africanos, como chinos. Entonces el texto no está enseñando que hay perdón para todos, porque existe un infierno, ¿sí o no, hermanos? ¿Quién va a ir entonces si Cristo pagó todos los pecados de todos los hombres? No habría infierno. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, está hablando todos los de un grupo, todos los que están en el mundo, todos nosotros. Con esto es lo que dice Apocalipsis de todo linaje, tribu, lengua y nación. De todos los lugares del mundo Él tiene un pueblo. Entonces, este texto no significa el universalismo, el perdón para todos, sino que la salvación, hermanos, no está limitada a una nación, ni a una tribu, ni a una lengua, sino a todos aquellos que el Padre le dio a Cristo para que Cristo salvara. Esto es todos. Y justamente estos son los que creen. Dice el Evangelio de Juan: todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá ¿qué? Pero el que no cree, entonces no todos, ¿verdad, hermanos? Los que no creen son condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces el texto no es un texto de declaración universalista, perdón para todos. Y esto es importante, hermanos, porque yo escucho aún de cristianos, de hijos o hermanos o parientes que no están en Cristo, viven en el mundo, en la sensualidad, en la vanidad, en la avaricia, y dicen: ay, Dios está contigo y Él te cubre. No, 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 no. Si él no está en Cristo, ella no está en Cristo, es una hija del diablo y le espera el infierno. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y siendo el Espíritu Santo quien habita en él, lo va a guiar a toda verdad. Porque el Espíritu es el Espíritu ¿de qué? De verdad. Entonces no seamos universalistas, creyendo que porque mi hermano iba a la iglesia de niño, o mis hijos iban a una congregación, o mi padre llegó a ir un tiempo a una iglesia, y él ya es de Dios. No, hermanos. El árbol bueno da buenos frutos. Aún un buen fruto es el arrepentimiento y la confesión. Entonces, eso sería un error, darle la salvación a alguien porque yo quiero que sea salvo. El Espíritu Santo está contigo, Cristo es tu Salvador, y que no sea, yo lo voy a engañar y él va a creer que en realidad es de Dios y va a ir al infierno. Tengo que detenerme y predicarle el Evangelio y decirle: si tú en realidad fueras cristiano, olerías a oveja y la voluntad de Dios harías, aún con peso y guerra, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero el consuelo para el creyente que no hizo nada para ser salvo, hermanos, es este: mi aceptación no depende de la calidad de mi vida, de la calidad de mi obediencia, sino mi aceptación depende de la perfección de Cristo. Por eso el versículo 5 de Isaías 53 dice: por su llaga fui curado. Por su llaga, no la mía, hermano. Mis sufrimientos no me van a santificar, en el sentido de me van a herir, voy a llorar, voy a estar enfermo, mis padres morirán y eso me santifica. No. Me santifica en el sentido que buscaré más de la palabra, del Señor, de la iglesia, pero no el sufrimiento hace una obra en mí de santificación como tal. Es su sufrimiento lo que me cura, es su sufrimiento lo que me salva. Y voz profética, hermanos, justamente me habla de esta sustitución. Aquí los que conocen de leyes saben este término: sustitución penal. Es algo forense. Cristo recibe el castigo que yo merecía. ¿Para qué? Para darme absoluta y perfecta eterna paz con Dios. Qué grato es escuchar para un alma pecadora esto, que está tratando de pelear en contra de sí mismo por sus pecados, y que alguien le dice: hey, detente,
Es por Cristo que tú eres acepto, no por ti. Descanso a mi corazón. Gloria a Dios. La intención de la búsqueda de santidad y rectitud cambia. En lugar de vivir así para ser acepto, vivo así porque ya fui acepto. Es maravilloso. A quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es una verdad gloriosa, hermanos, el sustituto perfecto, el justo. Cristo toma el lugar de injustos, nosotros, y este es justamente el propósito que se nos muestra para la reconciliación con Dios. Gálatas 3:13 dice, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. ¿Te das cuenta? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Entonces la aplicación de estos textos, hermanos, es que el creyente se levanta del pecado no por su propio mérito, sino que el creyente, hermanos, sabe que Cristo es suficiente y por Él puedo acercarme al trono de Dios con plena confianza. Eso es lo que el creyente debe reconocer y eso es lo que el creyente debe hacer. Debes levantarte e ir a Cristo con plena confianza, que no está tratando de examinar tus frutos para aceptarte, sino que Él siempre ve a Cristo y tú eres en Él y por medio de Él tienes certeza absoluta de acercarte a Dios. Es por eso que insistimos, el pecador que sabe esto no queda jamás igual, siempre se acerca y es lavado por la sangre de Cristo. Porque Hechos 4:12 dice, hermanos, en ningún otro hay salvación. En mí no hay salvación, en ti no hay salvación, en una iglesia no hay salvación, en ningún grupo denominacional hay salvación, en ningún libro hay salvación, solamente hay salvación en Cristo. Solamente hay salvación en Cristo. Si Cristo es proclamado en una montaña con 3 hombres, ahí hay salvación. Si Cristo es proclamado en tu hogar y tú eres el único justo elegido por Dios, ahí hay salvación. Solamente en Cristo, no hay manera, eso te incluye a ti y a mí. No hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ni en el tuyo ni en el mío. Tú recuerdas las palabras de Cristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 2:10 dice, y ustedes están completos en Él. Bendito sea el Señor. Ustedes están completos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es lo que se conoce como cabeza federativa. El primer hombre, Adán, cabeza federativa de la humanidad, me contamina, vengo de Él. Pero ahora el segundo Adán es perfecto y ahora me da de su justicia a mí. Es una bendición. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que dice justamente Juan en esta oración? Si tú recuerdas antes, él nos habló de andar en luz. Puedes subrayar o anotar andar, no caminar en un hábito de vida en las tinieblas, sino estás en un mundo de tinieblas, pero tú eres luz. Y esta es una instrucción, pero también es algo, hermanos, que caracteriza a aquellos que son sus ovejas, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen sus ovejas? Lo siguen. No dice mi oveja, dice ¿qué? Mis ovejas. ¿Cómo las ovejas siguen al pastor cuando el pastor les grita, ¡hey, ovejas! ¿Va una solamente? Van todas, hermanos, en conjunto. Así es como nos enseñó Juan que la comunión con Dios es comunión con ellos. Que esta comunión es tan tremenda que es incomparable, es con Dios y con Jesucristo. Ningún otro grupo puede conseguir esta comunión. Tú tienes problema con la comunión de la iglesia, es un problema muy serio, hermano. Muy serio, más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. Ahora, insisto, ¿es algo natural sentir deseo de estar con ovejas todo el tiempo? No es algo natural. Es algo que se me ordena, ámalos. ¿Y sabes por qué es una orden? Porque no lo siento de forma natural, hermano. Es una realidad. No es la superfuerza en algunos que se pueden congregar grandes tiempos durante la semana. No, hermano, es una necesidad. No es algo, todos queremos estirar los piecitos en la cama, todos queremos, hermano, que nuestros hijitos no se mojen, todos queremos que nuestra esposita esté tranquila y nosotros descansar de la jornada tan dura. Sí, pero los que conocemos al Señor y su instrucción, deseamos ser santificados por medio de la comunión. Y es un deseo, hermanos, que va en contra de nuestra naturaleza caída, porque somos nosotros, hermanos, autónomos en su mayoría.
Somos dependientes de nosotros mismos en su mayoría de veces en la carne. Somos muy amantes de nosotros mismos y nuestro lema es: sálvese quien pueda. Yo y mi casa nos salvaremos. Pero en contra de eso la instrucción es bien clara, hermanos. Él también habla del arrepentimiento y la confesión, y si te das cuenta, todo esto envuelve la gracia, y la gracia, vuelvo a insistir, no está invalidando mi obediencia, sino que la gracia promueve la obediencia. Y veremos a continuación, Nuevo Testamento, el apóstol Juan, ¿ok? Y es la base justamente de la Escritura, hermanos, salir del error que nos acecha en creer que la gracia no demanda obediencia es, hermanos, algo urgente, algo muy urgente. Tienes que leer bien y poner oídos si no puedes leer. Pon mucha atención el versículo 3. Gracias a Dios que es Juan y no yo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Recuerdas la expresión? Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿verdad, hermanos? Es que yo hacía, yo iba, yo predicaba, yo lavaba, yo daba, yo ofrendaba, yo. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué dice después? ¿Nunca qué? Y mira lo que dice Juan: en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Juan, nosotros sabemos que lo conocemos, eso es lo que tú crees, eso es lo que ellos creían, pero el Señor no quiere que haya duda. Yo quiero saber si en realidad lo conozco. ¿Y qué dice el texto? Si guardamos sus mandamientos. Wow. Wow, hermanos. Wow con los primeros dos, que voy a darte una lista muy vasta, pero quiero recordar a aquellos que tienen de pronto, hermanos, problemas para comprender, por X o Y. Está hablando a la iglesia para que la iglesia reconozca, ¿ok? No está diciendo: si tú guardas los mandamientos, entonces tú sí eres; si no los guardas, tú no eres. No dice eso. Él dice: tú vas a conocer en realidad de Dios y tienes comunión íntima con Él si tú guardas los mandamientos. Por ende dice: el que no los guarda es o porque no le importa, porque no ha confesado, o porque simplemente no es. Pero, hermanos, jamás la regla es rota aquí. Hermanos, la salvación no es por obras, es por gracia. Por eso particularmente tal vez alguno de ustedes ya ha escuchado o ya ha descubierto que no dice: sabemos que nosotros le conocemos si obedecemos sus mandamientos. ¿Qué dice ahí? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué me dice el texto? La verdadera fe produce obediencia. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice Santiago 2:17? La fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo por su evangelio, en su palabra, no solamente es información, sino es una relación familiar, es una relación de hijos, hermanos, herederos. Es esa relación. El conocimiento verdadero siempre transforma. Por eso, hermanos, algo que me ha preocupado bastante, y vi que no soy el único, seguramente escuchaba al hermano Paul Washer que decía: estoy harto y cansado de mucho conocimiento sin práctica. Muy cansado. El hermano decía: prefiero poquito conocimiento y práctica de ese poquito que mucho conocimiento y cero práctica. Y es un horror, hermanos, eso. Peor que ver a la gente perdida. Gente que cree que este conocimiento solamente es teórico. Fíjate lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mira Romanos 6:17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado. Vinieron a ser siervos de justicia. Mira Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primera de Pedro 1:14 al 15. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también vosotros santos en toda su manera de vivir. Es interesante: sean, hagan, anden. Es una obra que se nos da. Entonces, ¿cuál es la evidencia que Juan va a hablar, hermanos, acerca de conocer a Dios en verdad? La fe. La fe es la evidencia. Pero, ¿qué es fe? Bueno, puedo verla en la obediencia. Si ustedes meditan en Hebreos capítulo 11, que es el museo de los héroes de la fe, tú te darás cuenta que la fe de ellos no se menciona en color o en forma, sino por obras. Por fe anduvieron de aquí para allá. Por fe taparon bocas de leones. Por fe prefirieron morir antes de ser rescatados. Por fe sus esposas recibían los cuerpos. Por fe esperaban
una mejor ciudadanía. Por fe hacían. La fe de Dios produce cosas como la fe de Dios produce arrepentimiento y confesión. No es sin fruto, hermanos. El pastor Juan Calvino decía, hermanos, que no es suficiente conocer a Cristo con los labios si nuestras vidas niegan su señorío. La Escritura me dice, hermanos, que conocer a Cristo me sumerge a un nuevo tipo de amor. No el amor del mundo, sino el amor de Dios, que es un amor, hermanos, tú sabes la definición, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, un amor que nunca va a dejar de ser. Por lo tanto, resumimos, es un amor práctico, no parlante. Hermano, de pronto, y lo siento mucho, mi corazón sí batalla bastante con pecado cuando alguien me dice te amo y no lo demuestra. Me dan ganas de callar esa boca mentirosa, hermano, pero el Señor me llama a la paciencia, a un amar al enemigo, pero es algo que me genera repugnancia, es falso. Y sobre todo, hermanos, me preocupa bastante que muchos de nosotros caemos en esa trampa de creer al amor sin práctica. Muchos también creemos en la trampa de que la fe no tiene un poder transformador o un poder que obra. Pues es por fe, pues qué fácil, todos, entonces todos son creyentes, porque si salgo a la calle con doña Petra de ahí enfrente, sí se llama así, ¿verdad? Ok, si salgo con él y le digo, ¿cree en Dios y en Jesucristo? ¿Qué crees que me diga? Entonces, ¿qué diferencia tiene con nosotros? Práctica, su fruto, hermanos. Su fruto. Y hermanos, les ruego en el amor de Cristo, mediten en la eternidad. ¿Dios como amigo o Dios como enemigo? ¿Cristo verdadero o el Cristo débil crucificado? ¿Fruto evidente que me dice yo soy de este árbol? ¿O fruto evidente que dice no soy de ese árbol? Hermanos, tenemos que ser muy honestos con nosotros. Fruto. Y ojo, el fruto no es un producto que yo doy por mí mismo, yo soy una rama injertada. El fruto viene de la savia del árbol. No hay fruto, entonces tengo un problema. Pero estás vivo, tienes oportunidad de ir a Cristo en arrepentimiento, confesión y fe y ser salvo. Es maravilloso. Si estás muerto, pues no hay manera. Hermanos, tal vez nos sorprendemos con lo que estoy a punto de enseñarles, pero es el Nuevo Testamento. Y en su gran mayoría es el mismo Señor Jesucristo a su iglesia. Tal vez se sorprendan, y quiero insistir, nunca vas a ser obediente por guardar los mandamientos. Salvo por guardar los mandamientos. Por ser salvo, guardarás los mandamientos. Otra vez, nunca serás salvo por guardar los mandamientos. De tal modo que a ti, ovejita, que es confundida, vas a decir, yo no guardo eso, entonces no soy salvo. Ten mucho cuidado, el simple hecho de que tú expreses dolor por no hacerlo, es expresión de que estás vivo. Solamente un muerto no siente absolutamente nada. Tal vez aquí hay un muerto que al escuchar esto y ver que no lo hace, ni le va ni le viene, hermano. Voy a terminar de predicar, tal vez ya está esperando que termine, se va a levantar y se va a ir. A amarse a sí mismo, a cuidarse a sí mismo, a no importarle nada. Está muerto, no puedo hacer que un muerto se levante y pelee conmigo. Pero si hay dolor en ti, es una evidencia de vida. Ahora debes hacer esto. Y es vida y gozo y paz, hermanos. Hay deleite en guardar los mandamientos del Señor, dice el salmista. Pero no sé si te vayas a sorprender. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley, la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? 613 mandamientos, directos e indirectos. La ley, 10. Pero ¿cuántos mandamientos hay de Cristo, hermanos? Escucha, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Número 1, Mateo 22, 37, 39, amar a Dios y al prójimo. Número 1, amar a Dios y al prójimo. Número 2, arrepiéntete y crea el Evangelio, Marcos 1, 15. Por tanto, arrepentimiento es mandamiento. Número 3, Mateo 4, 19, sígueme. Número 4, Juan 3, 7, que es algo, hermanos, que tiene que ser discernido. Naz de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Cambio de mente, ver a Cristo, recibir vida. Número 5, persevera en mí, permanece en Cristo, Juan 15, 4. Número 6, Mateo 5, 44, ama a tus enemigos. Escucha, número 7, Mateo 28, 19 al 20, haz discípulos en todas las naciones. Número 8, Lucas 18, primera a los Tesalonicenses 5, 17, ora sin cesar. Número 9, Lucas 9, 23, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Número 10, Lucas 22, 19, haz esto en memoria de mí, la Santa Cena. Mandamientos de Cristo, hermanos. ¿A quién? ¿Al mundo? A nosotros. Pablo lo resume así, el cumplimiento de la ley es el amor.
Y dirás, ya ves, yo soy amor. No, hermano, pero es bien lógico, el Señor lo dijo, 2 mandamientos, ama a Dios y al prójimo. ¿Por qué se resume la ley en esto? Porque cuando peco, peco ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y después contra quién? Si yo amo a Dios y al prójimo, ¿qué pasa entonces? Cumplo toda la ley. Pero ahora vean estos, hermanos. Voy a tratar de no decir los versículos, si los quieres, los pondremos en la página para que tengas, para no tomar tanto tiempo. Dispongan sus corazones a estar atentos, hermanos, ¿ok? 1, arrepentimiento. 2, creer al evangelio. 3, nacer de nuevo. 4, busca el reino primeramente. 5, persevera en mí. 6, sean perfectos como su Padre es perfecto. 7, no se afanen. 8, estén alertas y velen. 9, oren sin cesar. 10, hagan esto en memoria de mí. 11, ama a tu prójimo. 12, ama a tu enemigo. 13, haz el bien a los que te aborrecen. 14, bendice a los que te maldicen. 15, perdona a los que te ofenden. 16, sé misericordioso. 17, no juzgues injustamente. Esto es cuando no hay pecado, que somos muy buenos para eso. 18, reconcíliate pronto. 19, da sin esperar nada a cambio. 20, trata a los demás como quieres que te traten. 21, sígueme. 22, niégate a ti mismo. 23, permanece fiel hasta la muerte. 24, y de hacer discípulos. 25, enseña a guardar todo lo que he mandado. 26, predica el evangelio a toda criatura. 27, sé testigo hasta lo último de la tierra. 28, guárdate de los falsos maestros. 29, ten fe en Dios. 30, aprende de mí. 31, guárdate de la codicia. 32, no acumules tesoros en la tierra. 33, no jures en vano. 34, sé puro de corazón. 35, no te vengues. 36, estate preparado porque no sabes la hora. 37, sé humilde como niño. 38, niega el yo, niégate a ti mismo. 39, no temas a los que matan el cuerpo. 40, guárdate de la hipocresía. 41, lávense los pies unos a otros. 42, dice 42, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 43, estate en paz con todos los de la familia de la fe. 44, dispuesto a servir, no a ser servido. 45, soporta a los demás. 46, guárdate de falsedad o de mentira. 47, alimenta mis ovejas. 48, recibe el Espíritu Santo. 49, espera mi regreso. Wow, ¿no, hermanos? Mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Se dan cuenta ahora por qué Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que confesar nuestros pecados? ¿Se dan cuenta por qué no crecemos más a la imagen de Cristo? Porque no hay relación de la luz con las tinieblas. Si decimos que andamos en luz, no andemos entonces en tinieblas. ¿Qué es esto? Pues todo esto. Ahora, ¿esto es gravoso para un creyente? No, al contrario, creo que todo creyente es lo que quiere hacer. Sin duda, mi conciencia me dice, ama al que te odia, dale al que te quita. Sin duda, persevera hasta el fin, predica el evangelio, hermanos. Y insisto, por supuesto, hermanos, que el Señor dice, ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo como a uno mismo. Este es el cumplimiento de toda la ley. Estos son mandamientos del Señor. Hermano, tengo una pregunta para tu corazón. ¿Obedeces por amor a Cristo o solo por temor a las consecuencias? Cuando haces algo, hermano, lo haces, no me refiero a cosas que debemos hacer notorias, como, hermano, la expansión del reino, la predicación del evangelio. Tengo que hacerlo, tienes que hacerlo. Si tú predicas el evangelio en la calle, hermano, sí hazlo, grábate y públicalo, porque tenemos testimonios. Ahora mismo hay hermanos que están ahí detrás de la cámara, que por escuchar una predicación en una red social, ahora se congregan como iglesia. Hazlo. Pero en cuestión de las demás cosas, de las que tu mano derecha no debe decir a tu izquierda, hermano, ¿lo haces por amor a Cristo o porque quieres que digan, al menos hace eso? O por temor a la consecuencia. Hermano, si acaso tú estás obedeciendo, buscando la obediencia por no sufrir la disciplina o el castigo, quiero decirte que estás absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. Si tú haces lo que haces para no recibir una disciplina, estás muy equivocado. Guardamos sus mandamientos, amados, por amor a Cristo, por gratitud. Pero guardamos sus mandamientos porque es posible, por gracia de Dios, la que Juan, hermanos, está explicando tan detalladamente. Él no está hablando de estos pasajes, hermanos, para decirnos que si yo guardo soy amado, sino él dice, hijitos míos, amados de Dios, ustedes deben y pueden hacer esto. ¿Por qué, Juan? Porque el Espíritu de Cristo está en ustedes. Porque la gloria del Padre a Cristo les fue dada a ustedes. Porque, hermanos, el amor de Cristo está en ustedes.
porque su gracia está en ustedes, su misericordia está en ustedes, todo está en Cristo para nosotros. Pero podríamos decir, porque Él es digno, porque Él es digno. Por eso el versículo 4, hermanos, explica esto y tal vez soporta mi expresión. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Debo explicar otra vez un poco. Una cosa es obedece, otra cosa es guarda. Yo le digo a mi hijo, este ejemplo lo pongo diario, voy a morirme, hijo, te ordeno que guardes este anillo y si se te pierde, ahí verás. Así le digo, hijo, este anillo me recordaba mi matrimonio con tu madre, que era yo suyo y ella era mía. Toda mi vida lo conservé y siempre lo tengo marcado aquí en mi dedo. Por favor, atesóralo y guárdalo y acuérdate del amor que yo tuve por tu madre. Y recuerda el amor que Cristo tiene por su iglesia. Él sabes qué va a hacer con el anillo. Lo va a tomar, lo va a guardar y lo va a atesorar. Se lo va a colgar aquí. Hermanos, es muy diferente lo que la Escritura dice, guardar. El que dice yo lo conozco y no guarda todo esto que yo hablaba, al menos que nuestro hermano Jaime nos recordaba, 613 mandamientos. No te preocupes por esos, preocúpate por los 50 que te di. Dice que es un mentiroso. Esto es tremendo, hermanos, porque es el mismo Juan que dice, hijitos amados. Es como, hermanos, si yo ahora mismo llegara aquí con mi hermano Jaime, descubierto en sus pecados sin confesión, y le digo, hermano, te amo mucho, pero sabes que eres un mentiroso. Eso sería muy duro, ¿están de acuerdo, hermanos? Probablemente mi vecino o el de atrás dirá, híjole, qué terrible, el pastor es muy duro, ¿por qué le dijo eso? ¿Es mentira decirle a alguien que es mentiroso la verdad, hermano? ¿Es malo hablar la verdad, hermanos? No es malo. Juan dice, el que dice, yo lo conozco, yo lo amo, aleluya, gloria a Dios, oh sí, esto, aquello, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Hermanos, la verdad no está en él, ¿por qué? Porque la verdad es Cristo y el Espíritu Santo, hermanos, es Dios y es el Espíritu de verdad. Y si el Espíritu habita en mí, hermano, no soy perfecto, pero me guía hacia la verdad. Reconocimiento de mi culpa, arrepentimiento por mi pecado, confesión de mi pecado. ¿Y sabes cuándo continuaré así? A lo largo de toda mi vida, hermano. Viendo mi imperfección, viendo mi insuficiencia, viendo su perfección, viendo su suficiencia, extendiéndome a la meta como Pablo decía. No que ya lo haya alcanzado todo, sino que procuro, continúo, me esfuerzo. Ese evangelio tenemos que predicarlo entre nosotros porque algún día algunos que son celosos morirán y otros que no son tan celosos y son un tanto sensuales y carismáticos se quedarán. Si hay más de este grupo, ¿qué creen que va a pasar con la iglesia de Cristo en el mundo, hermanos? Sensualidad, sentimientos. En base a mi tiempo, mi fuerza, mi descanso, el clima, si llueve, si no llueve, si siento que me va a doler la cabeza, si choqué o no choqué, si la llanta se ponchó, en base a eso voy a emprender la obra. Cuando Cristo me anuncia mi necesidad, las advertencias que me da acerca del mundo hostil hacia el cristianismo, mi debilidad, hermano, el ser propenso al pecado, yo me preparo, voy a Él porque solo no puedo. Comienzo a guardar los mandamientos por amor a Cristo, por lo que Él hizo. ¿Quién no lo haría? He escuchado, hermanos, entrevistas de jóvenes que dicen, oye, ¿y qué carrera estudiaste? Oh, yo soy un doctor. Oh, qué bueno. Pero quiero decirte algo. Yo era muy pobre, mis padres eran muy pobres, pero mi mamá siempre torteaba tortillas y ella se despertaba de madrugada, me hacía café, se moría. Mi padre trabajaba 24 horas. Este mérito se lo dedico a mis padres. ¿Qué es eso? Gratitud. ¿Eso puede superar la obra que Dios hizo por medio de su Hijo muriendo por pecadores como tú y como yo, hermano? No. Y mira, hermano, ora por mí. Batallo mucho y no soporto a un cobarde ciego que ha escuchado el Evangelio de Cristo y no obra en consecuencia. Si Dios ha de reprenderme por ese pensamiento, hermano, que el Señor me mate. No tolero por dos cosas. Porque no honra su vida a Cristo y debería de hacerlo, para eso existe. Y la otra porque contamina a otros de eso. Lo siento, pero creo que un perro guardián tiene que ladrar, hermanos. Si no, no sirve para nada. Lo siento mucho. Si no ves a Cristo en esto, yo sí lo veo en la Escritura con mucho celo por la casa de su padre que se convirtió en una cueva de ladrones. Hermanos, la advertencia que hay aquí de Juan es para los falsos profesantes. Juan es directo, hermanos, y dice, quien no guarda no conoce a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor. Es una mentira muy peligrosa, profesar fe sin fruto.
La fe que profesa, hermanos, sin fruto es una fe que probablemente el individuo parece más cristiano que un verdadero cristiano. Porque es un individuo, hermano, que puede ser muy dulce, muy bonito, muy lindo, muy tierno, pero el Espíritu de Cristo no está en él. De ver el mundo como lo que es, de ver la necesidad de las almas viniendo a Cristo, de ver la miseria del mundo, extender su mano, de ver la necesidad que tengo de reflejar a Cristo a los más pequeños de la congregación. De hablar, de enseñar, de ser celoso, de ser el primero en estar, el último en ir, el todo en servir. Ese es aquel que bendice a los demás. Es como Pablo dice, imítenme a mí que yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque vio a Cristo. Porque guarda esto, porque guarda en su corazón la obra de Dios en Cristo. Él reconoce que es un miserable pecador con un cuerpo de muerte, pero a la vez dice, gracias Padre por Jesucristo que salvaste a este miserable. Es una mentira muy peligrosa, hermanos. No confundas, hermano, la debilidad de un hombre, la dulzura, la bondad con las obras que el Señor hace. Porque si tú eres sabio y mides una persona moralmente correcta, educada y linda del mundo, con la iglesia y sus frutos no puede ser igual. No puede ser igual. Hermano, los cristianos son como los valientes de David. Los valientes de David tenían caras que no parecían humanos. Y las cosas que hacían eran, hermanos, diferentes. Era muy tremendo el poder de Dios obrando en ellos, hermanos. Y David les pidió ver su fidelidad. El Señor no me pide a mí fidelidad para que su Padre me ame. El Señor me pide fidelidad porque Él es fiel. Pero el Señor también me dice que si yo soy infiel, Él permanece fiel. El Señor me dice que no peque, pero si peco tengo un abogado. Es reconfortante, hermanos. Pero creo que Cristo es digno, o no sé si no crees que sea digno el Señor. Si no crees que Él valga la pena toda tu vida, hermano. Si no crees que en realidad Dios te puede usar para que multitudes conozcan el Evangelio y no vayan al infierno. Si tú crees que no vale la pena que tu familia se enemiste contigo por un tiempo porque les das el amor de Cristo y la verdad, si ustedes siguen caminando tras sus ídolos paganos, en sus pecados, ustedes van a ir al infierno. Hermano, pagar el costo por Cristo. Si ustedes ven el gran amor y la sangre de Cristo impregnada en cada hombre imperfecto que estamos aquí como salvo, no puedes despreciar eso, mi amado hermano. No puedes, a menos de que estés mintiendo y la verdad no está en ti. No puedes. No puedes, es Cristo, hermanos. No puedes. El versículo 5, hermanos, dice, el que guarda mi palabra, este es verdaderamente, en este verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. ¡Qué bendición! Yo no puedo guardar la palabra si no conozco al Verbo encarnado. Él es la revelación de la palabra, es el Logos. Pero si yo lo conozco, estoy verdaderamente en el amor de Dios y ese amor se ha perfeccionado en mí. Ahora veo, hermano, como Cristo ve, pero no soy Cristo y al verme voy a Cristo, quien me refugia, me ayuda, me sostiene, me santifica. Pienso, hermanos, en la importancia del legado de los hombres y de las mujeres que están en el Señor. Mi amor no es egoísta, quiero que los demás sean al menos, hermano, un poquito salpicados de la gloria sustancial de la obra de Cristo en mi vida. Deseo que otros pequeñitos y jóvenes, matrimonios, hermanos, digan, hermano, ese hermano sí está siguiendo a Cristo, deseo seguir, porque nos amamos, porque entendemos el mundo caído, hermano, y porque amo a Dios y su amor ahora es perfeccionado y su amor me dice, niégate a ti, piensa en el otro, piensa en el otro. Y Él dice, hermanos, en esto sí sabemos que estamos en Él. Guardar su mandamiento es arrepentirte hoy. Si guardas su palabra, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Mira, mi amado, Lucas 11:28. Antes, los que oyen la palabra de Dios y la guardan son bienaventurados. Antes, Señor, tu madre y tus hermanos están aquí. Mi madre y mis hermanos son aquellos que están aquí. Ellos son bienaventurados porque oyen la palabra y la guardan. Otros textos relacionados, hermanos, es Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué bendición! Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré en su corazón y me sentaré y cenaré con él. Este texto se usa para el evangelismo, error doctrinal. Habla a la iglesia de Éfeso. Nos habla a nosotros como iglesia. Es como si de pronto nos olvidamos de quién es el verdadero Dios y empezamos a predicar Biblia sin duda, pero lejos de Cristo.
y el Señor está afuera. ¡Ey! Yo no estoy siendo honrado, yo no estoy siendo reflejado, ábranme. Imagínate tener una comunión con el Señor frente a ti, en tu mesa. ¿Qué harías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo obedecerías? Esa es la comunión que Juan dijo. Ey, nuestra comunión no es como la que ustedes han tenido o han visto. Nuestra comunión, hermanos, a la que les invitamos por la fe, es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos están imaginando una mesa con Cristo sentado ahí. Esa es la comunión que Juan nos invita. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, más allá de pensar en debo obedecer, porque si no nada, hermano, tú puedes no obedecer, y si Cristo te compró con su sangre, sin duda llegarás al cielo. ¿Ok? No tengo duda de eso, porque es por su sangre. Pero tu vida en obediencia al Señor, en guardar sus mandamientos, no solamente te será bueno a ti, probablemente no será tan grato como hasta hoy cuando no guardas su palabra. El mundo te va a aborrecer, cosas van a pasar y tal vez mueres como un pagano perdido, mentiroso. Probablemente como el Señor Jesucristo para muchos incrédulos. Así murió, como Pablo, como el resto de los apóstoles y discípulos hasta hoy. Pero el gozo en tu corazón, del que Juan dijo, para que su gozo sea cumplido, no se comparará a nada de lo que haya. A nada, hermano. Juan 15:10 dice, permanezcan en mi amor, guardando mis mandamientos. Hermano, el amor de Dios es perfeccionado. Dice Juan, no significa que mi amor, hermano, me va a llevar a ser perfecto. No, el amor es perfeccionado. El amor de Dios es perfeccionado en mí. Este amor, hermanos, es lo que Dios estará cumpliendo conforme a su propósito en nosotros, que va a producir más obediencia. Es el amor del mártir. Pienso en esto una y otra vez, hermanos, como esta familia de pronto, los hermanos, ¿sabes qué, hermano? Tienes todos los requisitos para ser un hombre que va a servir a la iglesia, tu esposa está sujeta a ti, ¿saben qué, hermanos? En amor, sabes que hay autoridades en la iglesia, tienen que ir ahí, hermano, a ese lugar, a Michoacán y Jalisco. Hay narco y hay hambre, no hay luz, no hay internet, tienes que ir. Yo amo al Señor, yo obedezco al Señor, amo al prójimo y voy y entrego mi vida. Eso no se puede hacer a menos de que yo tenga una comunión verdadera con el Señor. Y Él es mi todo, ¿y qué me falta entonces? Nada. El amor de Dios es perfeccionado. ¿Qué me va a dar también? Seguridad de salvación, guardar su palabra. Si tú solamente escuchas que tu pecado es terrible hacia con Dios y no escuchas, a pesar de tu pecado, Dios te ama, ¿puedes venir a Él? Es terrible. Si guardas la palabra y dices, Señor, otra vez pequé, hoy otra vez, por 8º día de 8 días, pero otra vez vengo a ti, Señor, ¿me aceptas? Hijito mío, adelante, te amo, con eterno amor te he amado. Esta salvación, hermanos, va a producir obediencia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El profeta Isaías, hermanos, no ha degradado la palabra como nosotros en ocasiones que tomamos la Biblia cuando se me acabó el agua, o cuando se descompuso mi coche, o mis bolsillos están vacíos. Pero aquí Job dice que él, no. Isaías murió aserrado por mitad, pero Dios lo guardó en completa paz, porque el pensamiento de Isaías perseveraba en el Señor, porque en Él confiaba. Así que el amor verdadero, hermanos, se prueba en la obediencia práctica, no en emoción pasajera, no en expresiones pasajeras. Por eso el versículo 6 es contundente y defiende lo que he predicado, hermano. Puedes leerlo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo en el mundo? El hombre, hermano, en obediencia al Padre, en adoración al Padre, en dependencia al Padre, sin duda. Pero ¿qué también? En amor por los demás. Misericordia al menesteroso, justicia al incrédulo, justicia al soberbio, hermano. Reprensión al pecador, pero al doliente, abrazo, amor. Es perfecto el Señor. No está en un lado o en otro, es perfecto el Señor. Efesios 5:1-2, sean imitadores de Dios, como hijos amados, anden en amor. Primera de Pedro 2:21, Cristo dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si tú lees ese pasaje, dice justamente, Pedro, lo vituperaban, lo maldecían, le hacían daño y él se mantenía firme, porque su gozo estaba en Dios.
Hermano, si acaso alguno entre nosotros o quien sea que escuche, esto es una postura muy radical, yo te pido que te detengas y solamente pienses si no es algo no radical, sino incomprensible, que Dios haya venido naciendo de una mujer, haya habitado un cuerpo, haya vivido y muerto por pecadores. ¿Qué puede superar eso? ¿Qué más radical que eso, hermanos? El Dios del universo habitando entre nosotros. No hay manera. No hay manera. Y todo esto, hermanos, no es perfección, es amor. El amor que Dios nos dio. Es la misma gloria, dijo Juan 17, el Señor Jesús. Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que sean perfectos en unidad, así como tú y yo, Padre. Hermanos, es este amor que me dice, yo te amé primero, por eso me amas. Es su gracia que es regalo inmerecido para llamarme antes de conocer su evangelio, llamarme para oír su evangelio, eso es maravilloso. Y después en su evangelio salvarme, después ayudarme para ir, hermano, buscando su gloria, arrepintiéndome, después confirmándome, sanándome, preservándome hasta el fin y llevándome al cielo a habitar en plenitud de gozo. Es maravilloso, es una gracia que obra para mi bien y bien de los demás. Cuando ando como Él y me veo a mí, yo no sé tu testimonio, y tal vez cada uno dice que tuvo el peor testimonio del mundo, pero al menos en lo que yo conozco y los testigos que tengo de quién yo era, hermano, recibí mucha gracia, mucha gracia. Y probablemente eso me ha ayudado a ver mi perversión, la salvación, y ver a otro menos pecador que yo, y lo quiero llevar a Cristo. Si Él me salvó, puede salvar a cualquier otro, diría un asesino. Hermanos, todo esto nos dice Juan, hermanos, el creyente no está sin pecado, ten paz con eso. Pero el creyente, hermano, va en dirección correcta, va a Cristo. Es por eso que Juan dice estas cosas les escribo. Mi confesión de quién es Cristo. No anden en tinieblas, son hijos de luz. Amen a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, Él murió por ella. Perseveren en unidad. Cuesta trabajo, sin duda, pero es peor no hacerlo. Confiesen su pecado. Disfruten del perdón, su sangre nos limpia de toda maldad. Trabajen para Cristo. Confíen en sus caídas, que Cristo es su abogado. Siempre nos defiende. Cuando nosotros estamos contristados por nuestros pecados, contritos y humillados, no somos despreciados por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos guía a Él y atiende nuestro caso. El Padre nos confirma su amor en su palabra, en nuestro espíritu, y siempre, hermanos, nos ayuda a crecer en conocimiento de Él y a llevar a cabo las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como vivos, como hijos de luz, obedientes, agradecidos, como iglesia triunfante. Hermano, para terminar, probablemente a pesar de todo esto puedes decir, pero ¿cómo lo hago? No puedo. Peco día con día. Por favor, lee el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo, como si Juan dijera, porque los conozco, porque yo también soy como ustedes. Les escribo esto, hijitos, para que no pequen. Es decir, puedo no pecar como normalmente peco cuando olvido que puedo no pecar. Pero si pecan, recuerden que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hijitos míos, Cristo es nuestro ejemplo, es el siervo sufriente, el Cristo sangrante. Aquel que fue, hermano, oprobio de los hombres, despreciado y desechado entre los hombres, aquel receptor de toda la ira de Dios, que desfiguró su parecido de todos los hombres, aquel que asumió para sí mismo la humillación extrema por amor. Es el mismo poder que obra en nosotros, hermanos amados. Por eso no diluyamos el Evangelio, no diluyamos la Escritura y no diluyamos el poder que tiene en su iglesia. No lo diluyamos, hermanos. Salgamos de lo que se plantó aquí en los años 60 y 70, un evangelio liviano, un evangelio sin fruto, un evangelio emotivo, mucho evangelismo sin evangelio, mucha seguridad de salvación sin salvación, vidas en el mundo cómodamente, tranquilos, en pasividad. Esto es horrendo, es pecaminoso, hermanos, porque no fuimos salvos solamente de la ira, fuimos salvos también de la indiferencia, salvos de la frialdad, salvos, hermanos, de no apreciar la obra de Cristo. Fuimos salvos de todo eso. Bendito sea nuestro Dios, mis amados hermanos. Cristo es el modelo perfecto para todos nosotros. Ruego a Dios puedas deleitarte en que la salvación no solamente te libra de la culpa cuando pecas, sino también la salvación te transforma en semejante a Cristo por su amor y su gracia. Y tú puedes cortar una flor de este jardín ahora mismo. Al único que es digno, hermanos, sea la gloria, el honor y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Oremos, amados hermanos, y cantemos un himno. Si gustan, pongámonos en pie. Padre, gracias, Señor, por hablarnos la verdad.
Gracias, Señor, porque como decía mi hermano Alex en la mañana, usando nuestra razón, podemos determinar, es verdad, tú eres el todo, Señor. Tú eres precioso y solamente, Señor, te desechan aquellos que edifican sobre sí mismos. Obra, mi Dios, si se nos ha hablado de el arrepentimiento y la confesión, creo, Señor, que hemos sido expuestos y lo suficiente nos has dado para arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Y también, Señor, para creer que tú nos limpias de toda maldad. Te ruego, Padre, que nos libres, Señor. Estamos en el mismo riesgo que estaba la iglesia cuando Juan escribió. Ten misericordia y despiértanos a los que estamos de entre nosotros dormidos, entre los muertos. Despiértanos de una interpretación bíblica tan ligera. Despiértanos, Señor, de usarte solamente como un Dios que me da y me cuida, y que sana a mis enfermos, y que me provee economía y bienestar en el mundo, Señor, sino primeramente que abracemos al mismo Dios que los ángeles abrazan, que los profetas, Señor, vinieron a adorar en la transfiguración, que los apóstoles, Señor, fueron capaces de dar su vida por Él. Eres el mismo, Señor. Ayúdanos a verte como ellos te vieron, como a los siervos, Señor, como al siervo de Elías, de Eliseo. Abre nuestros ojos y permítenos ver la realidad de la eternidad. Que el débil diga fuerte soy. Que el que diga que no puede, que sepa que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Que aquel, Señor amado, que vive en sus pequeños pecados para Él, pueda hoy reconocer y tener horror de vivir, Señor, en tinieblas, cuando fue llamado a ser luz, hijo de luz. Y aquel, Señor, que está con dolor por haber pecado y que no se levanta por vergüenza, que escuche, Señor, que hay un abogado que intercede por él y que no cambia, Señor, que hay mucho amor y mucha misericordia, mucha compasión y mucha piedad para el pecador arrepentido, Señor. Antes te ruego, Señor, por estos y también por los que, por no conocer a Cristo, están viviendo en el dolor y la aflicción por su pecado, no solo por los tormentos de este mundo, Señor. Te ruego que levantes hombres fieles y valerosos, que sientan la responsabilidad, Señor, de llevar las cargas de la iglesia y perseveren así firmes y sólidos, inamovibles, también con rostros de pedernales, valientemente, honestamente, pensando en un legado para los suyos y para los que nos rodean. Esta es la voz que tu palabra, Señor, nos da. Te pido que no la echemos en poco aprecio y que nuestro pecado sea mostrado al darnos cuenta que normalmente cuando estamos en nuestros pecados de irreverencia, de irresponsabilidad, de cero, de búsqueda de santidad, buscamos solamente los beneficios, Señor, en tus atributos que nos hablan del amor y la paciencia y la misericordia, Señor, pero que el pecado nos sumerge a olvidar que tú sigues siendo un Dios santo y justo. Ayúdanos a ver el mundo cómo está decaído y cómo la misma iglesia necesita, Señor, de luz. Oh, Señor, obra poderosamente, la obra es tuya, Señor. Despiértanos con tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo ruego, Señor. Ten misericordia, Señor, y envía de tu gloria, Señor, y muestra tu majestad y tu señorío. Te lo imploro, Señor, ten misericordia. Porque seríamos hipócritas si no vemos, amado Señor, lo que el mismo mundo muestra, Señor, y aún lo que la misma iglesia, Señor, muestra. Que Cristo es aquel que adoramos, que Cristo es el que predicamos, que Cristo es el que ven los que nos rodean, Señor. Oh, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Y qué grato es recordar que si el corazón en verdad está arrepentido, alcanza misericordia y consuelo, y sus pecados son lavados. Bendito sea tu nombre, oh soberano, Rey nuestro. Exaltamos, Señor, tu nombre y te pedimos que des a cada uno lo que necesita para ver con ojos bien abiertos, siendo honestos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor, sea tu poder perfeccionándose en nuestras debilidades. Te lo ruego, Señor. No podemos despertarnos a nosotros mismos, Señor, si tu voz no nos llama como a Lázaro. Obra, mi Dios, por favor.
Te lo ruego que veamos a los nuestros, que entendamos, Señor, que el verdadero cuidado y amor hacia ellos es mostrarles a Cristo y modelar a Cristo y vivir para Cristo. ¿Qué podría sostenerlo si no fuera Él, Señor? Mi amor perecerá, Señor. Mi presencia, Señor, se esfumará, seré olvidado, pero Cristo permanecerá para siempre, Señor. Por favor, te lo imploro, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Solo delante de ti, Señor, nos humillamos. En el nombre de Jesús, Señor. No podemos ser ciegos, Señor, a las evidencias. Gracias por tu amor eterno, Señor. Gracias por recibirnos este día. Oramos en Cristo. Amén y amén.